Hola chicos, muy buen día. Espero todos se encuentren súper bien y pues con la mejor de las energías ya para ir trabajando nuestras últimas actividades. Pues bien chicos, el día de hoy nosotros vamos a continuar con nuestros temas relacionados al plan educativo COVID-19. Para hoy es importante que nosotros chicos reconozcamos cuáles son los derechos humanos. La anterior semana nosotros habíamos hablado sobre qué, ¿recuerda? Habíamos hablado sobre la diversidad, la interculturalidad y dentro de esto nosotros habíamos hablado sobre aspectos importantes como el respeto a qué? A la medicina ancestral. Habíamos mencionado el respeto hacia la medicina ancestral, hacia los conocimientos y los saberes de nuestros antepasados y que era súper importante recordarlos y si está dentro de nuestro medio seguir practicándolo, ¿ok? Muchos de ustedes me enviaron los videitos en los cuales podían ver cuáles eran los conocimientos que aún sus papis o mamis mantenían para curarse sus agüitas, el curarse el espanto, el pasarse las hierbitas o pasarle un huevito, entre otras características, ¿ok? Muchas medicinas, por ahí alguien me veía un video de una persona que hacía una medicina para el dolor de oído, para el estómago, para la garganta, entre otros. Mire, son características, son conocimientos que se van transmitiendo de generación en generación y que son importantes para el desarrollo y la mantención de los saberes dentro de las sociedades. Pues bien, el día de hoy, chicos, vamos a hablar sobre los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué entiende usted sobre derechos humanos? Pues bien, nuestro objetivo va a ser identificar la importancia de los derechos humanos para que nosotros podamos vivir como una sociedad armónica, ¿ok? En paz. Dice, sí a la democracia, mire lo que dice nuestra Mafalda, sí a la democracia, sí a la justicia, sí a la libertad, sí a la vida. Súper importante lo que menciona acá al final Mafalda. Pues bien, los derechos humanos, chicos, son los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad o etnia, color, religión, lenguaje o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación humana. Es la capacidad que el ser humano tiene dentro de una sociedad. Ojo, aplica para todos, sin discriminación. Pues bien, han existido existen distintos principios en relación a los derechos humanos. Entre estos tenemos la universalidad, porque por el simple hecho de ser hombre o ser humano, sin importar ninguna de las características occidentales de una persona, no se puede privar de los derechos. Universalidad para todos. Imprescriptibilidad. Los derechos no se extinguen nunca, ya que tendrán vigencia en otra existencia en tanto existan seres humanos. Mientras existan los seres humanos, van a existir derechos humanos, ¿ok? Irrenunciabilidad. Ya no es posible renunciar a ellos, así como no es posible renunciar a ser un humano, y la irrenunciabilidad radicada que es imposible disponer arbitrariamente de ellos. Entonces, universalidad que está aplicada para todos, imprescriptibilidad que nunca van a caducar, irrenunciabilidad que usted no puede renunciar a sus derechos. Vamos otra. Inviolabilidad, porque posee naturaleza irreductible y siempre vigente sobre todo poder, grupo o individuo. Disculpen, chicos. Resaltando la necesidad de protegernos y garantizarnos. Efectividad, ya que no son aspiraciones o formulaciones principistas que pueden respetar y estar tipificados frente a la sociedad y orden jurídico. Igualdad en derechos. Protegen en igualdad medida a todos los seres humanos, por lo que hay una identidad absoluta de derechos en toda y cada una de las personas. Corresponsabilidad.
todos somos responsables en forma individual y colectiva frente al sujeto de estos derechos para que así tengan plena vigencia. Su trascendencia a la norma positiva no requiere estar expresamente reconocido por la legitimación interna, ¿ok? Entonces, dentro de los principios tenemos nosotros 8 principios: universalidad, imprescriptibilidad, irrenunciabilidad, inviolabilidad, efectividad, igualdad de derechos, corresponsabilidad y su trascendencia a la norma positiva. Vamos a las generaciones. Los derechos humanos, chicos, fueron apareciendo por partes, de acuerdo a las necesidades en que el ser humano fue viendo que era importante que vayan apareciendo. Los primeros que aparecieron fueron los de primera generación. Son aquellos derechos que se atribuyen a las personas como ciudadanos, pertenecientes a un determinado estado y que suponen a una serie de barreras y de exigencias frente al poder del Estado. Aquí tenemos tanto los derechos civiles como los derechos políticos. En la segunda generación son aquel conjunto de derechos prestación que consiste en especificar aquellos pretensiones de las personas y de los pueblos consistentes en la obtención de prestaciones de cosas o de actividades dentro del ámbito económico y social frente a las personas y grupos que detentan el poder del Estado. Aquí vamos a tener, como les mencioné, chicos, en la segunda generación los derechos económicos, sociales y los culturales, ¿ok? Vamos a la tercera generación. En la tercera generación se hace referencia a la existencia en los últimos años junto a la constatación y reivindicación de las tradiciones, consecuencias de la especificidad de las circunstancias históricas actuales. Aquí tenemos los derechos del pueblo, tenemos derechos, reciben varios nombres: derechos del pueblo, derechos de cooperación, derechos de solidaridad. Aquí dentro de la clasificación tenemos derecho de autodeterminación de los pueblos, derecho del desarrollo, derecho al ambiente sano, derecho a la paz, ¿ok? Ahora, ¿cuándo se da esta Declaración Universal de los Derechos Humanos? Esta declaración, chicos, se le da en el año de 1948. ¿Qué es lo que pasa? En este año, en diciembre de 1948, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ¿cuál fue el objetivo? Que esta declaración es promover y potenciar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Dicha declaración proclama los derechos personales, civiles, políticos y económicos, sociales y culturales del hombre, los cuales solo se ven limitados por el reconocimiento de derechos y libertades. Pues bien, antes de continuar, nosotros vamos un momentito a observar el siguiente video. Ponga mucha atención. Jóvenes, ¿alguna vez han reflexionado acerca de los derechos que cada uno de ustedes tiene por el simple hecho de existir? Lista de derechos que Timmy tiene solo por ser Timmy. ¡Genial! Todos los seres humanos tenemos derechos solo por ser humanos. A eso llamamos derechos humanos. La idea detrás del concepto de derechos humanos es que cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos ni dónde nacimos, gozamos de los mismos derechos y libertades. Los derechos humanos no son privilegios y no pueden concederse o quitarse. Son inalienables y universales. Puede que esto parezca simple, pero resulta muy complicado de llevar a la práctica. Pero, ¿qué son exactamente los derechos humanos? ¿Quién los compila y quién los hace cumplir? A lo largo de los siglos, los humanos, a través de las sociedades, religiones y culturas, hemos debatido conceptos tales como legitimidad, justicia y derechos. Sin embargo, no todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Diversas condiciones históricas crearon diversos movimientos sociales que exigieron primero unos derechos y después otros. La primera generación fue por los derechos civiles y políticos y para salvaguardar la libertad de pensamiento y opinión, para elegir gobernantes. Esta etapa inicia con la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias respecto a la corona inglesa y la independencia de las colonias americanas respecto a la corona española. Pero nosotros fuimos los primeros, luego los demás nos copiaron.
o los fans de la patria. La segunda generación trajo consigo derechos sociales, económicos y culturales, seguridad social, trabajo, salud, alimentación, vivienda, educación y cultura. Esto fue al término de la Revolución Mexicana. Así es, a que esa no se la esperaban. Carranza protege los derechos humanos. La tercera generación contempló los derechos de los pueblos a la solidaridad. Esto consistía en la paz y la cooperación internacional y regional, el patrimonio de la humanidad, el medio ambiente, la autodeterminación y la independencia económica y nacional. Esto sucedió al término de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrito por un comité mundial presidido por Eleanor Roosevelt. ¡Eleanor Roosevelt! ¡Primera dama y diplomática super cool! Dicho documento establece la base de las normas mundiales modernas sobre los derechos humanos. La declaración se basa en el principio de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Dentro de la declaración se reconocen, entre otras cosas, el principio de no discriminación, así como el derecho a la vida y a la libertad. También se habla de las libertades negativas, como ser libre de la tortura o la esclavitud, así como también de libertades positivas, como la libertad de movimiento y residencia. Abarca los derechos básicos, como la libertad de expresión, de religión o de reunión pacífica, así como los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación y el derecho a la libre elección de empleo, y a recibir un salario justo. ¡Eso es Declaración Universal de los Derechos Humanos! ¡Enséñales cómo se hace! Pero a pesar de que es ampliamente reconocida y respetada, la declaración no es una ley, así que cuando algún país viola sus principios, las consecuencias suelen ser mínimas. ¡Ay! Por ejemplo, los principales órganos de la ONU se encargan de proteger los derechos humanos y controlan e investigan violaciones a ellos, pero no pueden obligar a los estados a cambiar sus políticas o recompensar a las víctimas. Pues sí, pueden sancionarme y mirarme feo todo lo que quieran, pero seguiré siendo un dictador despiadado y cruel. ¿Podría tratar de no hacerlo? Ya sabe, por la declaración. No, Timmy, me gusta ser un tirano déspota y malvado. ¡Ande, por la declaración! Y por Timmy. Está bien. Por la declaración. Y por Timmy. ¿Por la garrita? Está bien. Por la garrita. La legislación de la Declaración de los Derechos Humanos está en constante evolución, pues son definiciones y visiones de lo que deberían ser los derechos básicos. Por ejemplo, cuán elemental o importante es el derecho a la democracia o al desarrollo social. Y conforme nuestras vidas son cada vez más digitales, ¿debería existir el derecho al internet o el derecho a la privacidad digital? La búsqueda del reconocimiento de los derechos humanos ha sido producto de luchas constantes a favor de la igualdad en el trato justo entre los seres humanos. Estas luchas no han terminado, ya que la injusticia e inequidad desgraciadamente sigue caracterizando a muchos países en el mundo. Es por eso que es importante conocer nuestros derechos y luchar para hacer de este mundo cada vez un lugar más justo. Es tu momento de luchar, Lily. ¡Así lo haré, Eleanor Roosevelt! ¡Así lo haré! Pues bien, chicos, por esta razón es importante que nosotros mantengamos y conozcamos cuáles son nuestros derechos para hacerlos respetarlos y respetarlos nosotros también. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actividad del día de hoy, chicos? Vamos a observar el siguiente cuadro y vamos a colorear. Entonces, en su cuadernito va a poner tema, va a poner objetivo y va a copiar esta tablita. Una vez que tenga copiada esta tabla con todas las palabras de aquí, dice, observa el siguiente cuadro y colorea los derechos humanos que conoces, ¿ok? Entonces, va a pintar cuál de estos derechos usted conoce, ¿ok? Y los pinta. Esa va a ser la primera parte de la tarea. Tenemos derechos, todos nacemos libres e iguales, derecho a la defensa en tribunales, derecho a la intimidad, derecho a la propiedad, derecho a la seguridad social, al trabajo, libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de movimiento, a presunción de inocencia, todos somos iguales ante la ley, derechos a la justicia justo, nadie será esclavizado, derecho de aislamiento, libertad de expresión, derecho al ocio, derecho a un nivel de vida adecuado, libertad de reunión, derecho a la movilidad, nadie será torturado, todos tenemos los derechos, derecho a la vida,
no obtención arbitraria o destierro, derecho al matrimonio, a la democracia, a la educación, a la cultura, al orden social, a las libertades y responsabilidades, no ser privado de sus derechos, derecho a la personalidad jurídica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vuelvo y repito, pone el tema, pone el objetivo. Si usted tiene impresora, imprime la hojita y trabaja aquí directamente. Si no tiene impresora, entonces copia el cuadrito y luego pinta los derechos que usted ya conocía, ¿ok? Antes de la clase, ¿cuál de todos estos derechos usted ya conocía? 2. Con base en el cuadro de los derechos humanos, con base en este cuadro, en una hoja o un cuaderno, en el mismo cuaderno, en este cuadrito, identifica cuáles se cumplen en tu casa, en tu colegio y en tu barrio. Entonces, vamos a hacer este cuadrito. ¿Cuál de todos estos derechos se cumplen en su casa, en el colegio y en el barrio? ¿Y cuál de todos estos derechos no se cumplen en su casa, en su colegio y en su barrio? ¿Ok? De eso tomo una fotito y me la envía al Classroom. ¿Ok, guaguas? Eso es todo por el día de hoy. Que tengan un muy buen día.